los participantes. Vamos a dar comienzo a este día, a esta fecha del curso internacional de actualización médica y educación médica continua, auspiciado por la Sociedad Paceña de Pediatría, el Colegio Médico Departamental de La Paz. Y queremos darles la bienvenida a todos ustedes y principalmente también a todos, a la doctora expositora, a los panelistas y a nuestra coordinadora. Voy a presentarles en este momento a la doctora Marta Hernández Chávez, es neuróloga pediatra. La doctora Hernández es médico cirujano de la Universidad de Concepción. Realizó su especialización en pediatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego su subespecialización en neurología pediátrica en la Universidad de Chile. Posteriormente realizó un magíster en epidemiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La doctora es profesor asociado adjunto de la Universidad Católica de Chile, jefe del programa postítulo en neurología pediátrica, área de investigación, accidentes vasculares pediátricos, trastornos de movimiento, neurogenética y enfermedades neurodegenerativas. La doctora Marta nos va ahora a deleitar con su exposición y tenemos como panelistas también a la doctora Fabiana Burgos Rosado, neuróloga pediatra de la ciudad de Santa Cruz. La doctora es médico por la Universidad Católica Boliviana, convalidó su diploma en Brasil, donde continuó con sus estudios en pediatría en la Universidad de Mogi das Cruzes, Sao Paulo. A continuación, neuropediatría en el Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y es especialista en epidemiología, en epilepsia por el mismo Hospital das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y es especialista en medicina del sueño por el Instituto del Sueño en Sao Paulo. También tenemos como panelista al doctor Mario Rafael Prudencio Bernal, es neurólogo pediatra de la ciudad de Sucre. El doctor realizó sus estudios universitarios en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, en título en doctor en medicina y cirugía, posgrado en la Universidad de Chile, Hospital Roberto del Río, Santiago de Chile, especialización en pediatría y neurología pediátrica. Actualmente trabaja en el Hospital Jaime Mendoza de la Caja Nacional de Salud y en el Hospital Militar número 6 COSMIL en la Regional Sucre. Bienvenidos, doctora Hernández, doctor Prudencio y doctora a este nuevo curso. Voy a pasar a darle el tiempo a la doctora Hernández, que nos va ahora a exponer su tema. Doctora, su tiempo, le dejo compartir la pantalla, entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. No tiene audio, doctora. Ahora sí. Muchas gracias a ustedes, buenas noches por estar aquí con ustedes, estoy muy contenta. Este tema, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Uno creía que era una cosa muy pequeña, pero la verdad es que tiene una cantidad de subterfugios donde uno tiene que estar muy seguro de lo que está diciendo en relación a el pronóstico. Entonces, en esto traté de definir un poco lo que es crisis simple, compleja, tratamiento, recurrencia y pronóstico, y además vamos a hablar de algunos trastornos asociados a estas crisis febriles. Entonces, cuando uno busca dónde están las crisis febriles en la clasificación de síndromes electroclínicos
de la ILAE, entonces uno se da cuenta que empieza a bajar y acá encuentra casi algo imperceptible, que es la tabla 3, que habla de síndromes electroclínicos y otras epilepsias. Y ahí nosotros tenemos condiciones con convulsiones epilépticas que tradicionalmente no se diagnostican como en epilepsia. Y tenemos las convulsiones febriles, ¿ya? O sea, a pesar de ser trastorno en el cual hay una alteración irritativa de una gran población de neuronas, ¿ya? No son clasificadas como epilepsias, a pesar de que además recurren, ¿ya? Porque son diferentes. Y si nosotros hablamos de cómo nos enfrentamos a una primera crisis epiléptica, ya vimos la semana pasada que nosotros nos enfrentamos en crisis epilépticas provocadas, febriles, neonatales y no provocadas. Y en el paper que yo les leí, estaban todas estas juntas y obviamente son bastante diferentes. Por eso yo las desagregué para enseñarles a ustedes cuál era lo más frecuente. Nosotros vemos que si nos enfrentamos a una primera crisis, tenemos una posibilidad de un 70% que sea febril, ¿ya? Entonces, con esta gran posibilidad, no tenemos nada más que saber mucho de ella. El resto, lo más probable es que vayan a una epilepsia. Vimos que las no provocadas en un 60% iban a epilepsia. Las provocadas son mucho menos. Y las neonatales, menos aún, porque acá hablaron de un servicio de pediatría. Y obviamente las neonatales están en un servicio diferente. Entonces, aquí llamamos crisis febriles. Es el evento más frecuente de la edad pediátrica. Aparece entre los 6 meses a 5 años, según la Academia Americana de Pediatría, entre los 3 meses a 5 años, según la Academia Inglesa, y entre 1 mes a 5 años, según la Clasificación Internacional de las Epilepsias de la ILAE. Es una crisis que viene asociada con fiebre, generalmente más de 38, sin evidencia de infección intracraneana u otra causa definible, y sin crisis afebriles previas. Se ven todos los grupos étnicos con una incidencia de un 2 a 5% en Europa y Norteamérica y 6 a 10% en India y Japón. Y siempre, como todas las enfermedades, más frecuente en hombres. Cuando uno habla de la etiología, porque siempre las más preguntan, ¿qué pasa? Bueno, hay una vulnerabilidad de un sistema nervioso en desarrollo a los efectos de la fiebre. Ustedes ven que estamos en etapa de mielinización, ¿ya? Y que probablemente este cerebro en desarrollo no resiste tanto una fiebre, pero también hay factores ambientales. O sea, tenemos una infección, ¿ya? Un virus probablemente, que también produce citoquinas o alguna otra reacción en el cuerpo que hace que esta vulnerabilidad se presente como una crisis junto a una predisposición genética subyacente. Sabemos que cuando hay un hermano con epilepsia hay un 20% de posibilidad que haya otro hermano afectado y 33% si hay un padre afectado. Se dice que el factor más significativo en la crisis febril es la cuantía de la fiebre, más que la rapidez del alza. ¿Qué es lo que causa la crisis febril? Generalmente son infecciones banales, ¿ya? Infecciones que no son graves. En el 80% de los casos, exantema súbito, influenza, coronavirus, entre otros, algunas vacunas. ¿Ya? Lo importante es que la crisis febril generalmente ocurre el primer día de la fiebre, o segundo día lo más. Hay que sospechar si este ocurre más allá de los 3 días. Las convulsiones febriles simples, vamos a hablar de simples, no están asociadas a déficits neurológicos permanentes y eso nosotros se lo tenemos que decir a los padres. Ahora, siempre que nos enfrentamos a un niño con una crisis febril, tenemos varias preguntas. Primero, ¿esta es una crisis febril? ¿Ya? ¿O es un símil crisis febril? ¿O es una crisis provocada por un cuadro infeccioso, una meningitis, por ejemplo? ¿O es una crisis febril en un niño con una patología específica y la fiebre solo fue un gatillante? Entonces, debemos nosotros tratar de contestarnos estas preguntas. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos hacer nosotros de la crisis febril? Que no sea una crisis, ¿cierto? El niño está con un delirio febril, con escalofríos febriles, apnea emotiva, ¿cierto? El niño está muy emocionado, está llorando, puede ser una apnea emotiva o un mioclonus febril. Entonces pueden no ser crisis, y aquí está el diagnóstico, o pueden ser crisis, pero la crisis, que es febril, está ocultando
una infección grave del sistema nervioso central. O bien puede ser una epilepsia genética que se presenta con crisis febriles, como la epilepsia genética con crisis febriles plus, el síndrome de Dravet y estas otras que son mucho más infrecuentes. Y aquí mismo vemos los diagnósticos diferenciales, que aquí están los calofríos, el delirio febril, síncope febril, apneas emotivas, convulsiones anóxicas, o una fiebre, y solamente, o una epilepsia y la fiebre solamente gatilla los episodios, o las infecciones del del sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma en una crisis febril? O sea, ¿cuándo nosotros debemos preocuparnos? Uno, en un niño con crisis febriles complejas. No es lo mismo una crisis febril simple que una crisis febril compleja. Si hay signos meningios, ya un kerning positivo, un Brudzinski o una rigidez de cuello. Si hay alteración del nivel de conciencia más allá de una hora después de la interrupción, la crisis febril. Si hay un rash, ¿ya?, en el niño, un rash que no blanquee. Si hay abombamiento de la fontanela. Si hay taquicardia, más allá de lo que se perciba después de que se normaliza la temperatura. O signos de estrés respiratorio moderado como taquipnea, baja saturación de oxígeno o alteraciones a nivel de la función pulmonar. Aquí les voy a presentar esto. Este es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Aquí, este es el mioclonus febril. El mioclonus febril es una sacudida mioclónica con resolución después de la fiebre, aparece entre los 6 meses y 6 años, son muy frecuentes y subdiagnosticadas y generalmente confundidas con crisis febriles. ¿Ya? Entonces también hay diagnósticos diferenciales, ¿cierto? El mioclonus febril, delirio, calofrío, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que verlo bastante bien. Bueno, ahora estamos seguros que tiene una crisis febril. ¿Qué hacemos? Lo mismo de siempre, o sea, y lo fundamental, o sea, algo que no podemos saltarnos. Una historia clínica detallada y un examen físico detallado. Primero, la causa de la fiebre. ¿Qué relación hay entre el inicio de la fiebre y la convulsión? Las características de la fiebre. ¿Qué temperatura tenía? ¿Qué duración? Semiología de la crisis y duración del postictal. Historia personal de convulsiones previas, si fue vacunado recientemente, si asiste a una guardería o ha sido tratado con un agente antimicrobiano. En el examen físico, signos vitales, evaluar tímpano, faringe, amígdala, signo meningio, o sea, un estudio, un examen pediátrico. Ver cómo está el sensorio, si hay anomalías focales, si hay algunos síndromes que uno podría ver a través de la piel, un Stroke-Weber, angiofibromas faciales, fibromas periunguales o máculas hipopigmentadas. Por ejemplo, aquí tenemos una niña que tiene máculas hipopigmentadas y que se debutó con crisis febril. Y aquí otra que tiene estas manchas hipocrómicas que son típicas de la esclerosis tuberosa. Entonces, con un diagnóstico como este, nosotros decimos, no, esto no es una crisis febril, obviamente es una patología, ya que es congénita, y que la crisis febril puede ser una coincidencia o puede haber gatillado algo de fondo. Aquí tiene la misma paciente más grande con un nódulo de Cohen, ya que son muy típicos de la esclerosis tuberosa. Ya, entonces tenemos claro que es una convulsión febril, no es ninguno de los diagnósticos diferenciales de antes, tampoco es una patología congénita que tiene convulsiones, sino que es una crisis febril simple. ¿Cómo la manejamos en la sala de emergencia? Lo más importante es bajar la fiebre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el niño se siente mejor, no porque vamos a prevenir una crisis, porque el niño se siente mejor sin fiebre, y si el paciente ingresa activamente convulsionando, o la crisis duró más de 5 minutos, entonces usar o diazepam, en la dosis actual ahí, o lorazepam, midazolam. Y si el paciente está en shock, que probablemente puede ser secundario a una patología provocada, hay que poner un suero inmediatamente, 20 ml por kilo, para tratar este shock. Después de eso viene la pregunta número 2.
O sea, tratamos al niño, tiene fiebre, ¿qué exámenes hacemos? O sea, pensemos que tenemos una mamá desesperada pensando que el niño casi se le moría en una convulsión febril, y si uno le dice, mire, una convulsión febril, no se preocupe, o sea, la mamá siempre va a querer que le hagamos exámenes, ¿ya? Incluso que lo hospitalicemos, ojalá en la UCI. ¿Ya? Pero en general, ningún examen bioquímico según la clínica. O sea, si el niño se ve bien después, bajo la fiebre, probablemente era una infección viral banal, entonces uno tiene que no hacer ningún examen, no es necesario hacerlo. Estudios neurofisiológicos, o sea, es necesario un electroencefalograma, no en convulsión febril simple. Neuroimágenes tampoco en convulsión febril simple. Punción lumbar, de acuerdo a la edad y a la clínica. Entonces, ¿cuándo hacer una punción lumbar? Obviamente, o sea, la evidencia es demoledora cuando nosotros tenemos un niño que tiene signos meningios y síntomas o historia de un examen que nos dice que posiblemente hay una meningitis o una infección intracraneana. O sea, ahí hay que hacerlo. Cuando el niño tiene entre 6 y 12 meses, debe ser considerado si está vacunado, ¿ya? O tiene una deficiencia para el manejo del Haemophilus influenzae. ¿Ya? Y es opción cuando el niño había sido tratado antes con antibióticos y uno puede pensar que estos antibióticos pudieran enmascarar los síntomas y signos de una meningitis. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos que usar y hacer una punción lumbar. No se recomiendan entonces, según la Academia Americana de Pediatría, no se recomiendan las pruebas de laboratorio de rutina, la electroencefalografía y la neuroimagen. Una evidencia de tipo C, por consenso. Hay que explicar si la naturaleza benigna y sin impacto negativo conductual o mental y que no hay mayor riesgo de muerte en una convulsión febril simple. No se recomienda el uso de medicación antiepiléptica continua e intermitente a largo plazo después de una primera convulsión, debido a los posibles efectos adversos. Y el uso de agentes antipiréticos al inicio de la fiebre no es eficaz para reducir la recurrencia de las convulsiones febriles simples. Entonces, eso ya son cosas que están claras y que uno tiene que hacerlo en la práctica. La pregunta número 3 es importante para la pregunta que nos va a hacer la mamá después. Tenemos que saber qué tipo de crisis febriles fueron. Simple, 70-80%, son generalizadas, duran menos de 15 minutos, única en el evento agudo y sin compromiso neurológico previo. Compleja, un 20-30%, tienen síntomas focales al inicio, más de una crisis en el evento agudo y más de 15 minutos. En Inglaterra, más de 10 minutos, o sea, no siempre son los 15, uno dice 15 minutos es casi un estatus, ¿ya? Pero en la Academia de Inglaterra lo toman como 10 minutos. Y un estatus febril que es más de 30 minutos convulsionando. Es necesario entonces estudios neurofisiológicos y de neuroimágenes en un niño con una convulsión febril simple, rutinariamente no. Y las neuroimágenes tampoco son necesarias cuando hay convulsión, hay crisis febriles simples. ¿Ya? Esto ya está estudiado y todo está bastante claro. La pregunta, esto ahora para responder la pregunta de los padres, ¿volverá a tener crisis febriles? ¿O tendrá una epilepsia más tarde? Eso es una de las primeras preguntas que hacen. Y uno tiene que decir lo que se ha estudiado. La recurrencia de la crisis febriles son un 30%. O sea, sí, lo más probable es que pueda tener una crisis si tiene fiebre nuevamente. ¿Y qué riesgo de epilepsia tiene? Ya, entonces uno tiene que saber que las crisis febriles siempre tienen un pequeño riesgo de epilepsia, más que la población general, y las convulsiones febriles, dependiendo de los estudios realizados, entre 6 y 15 o entre 8 y 15%. ¿Cuáles son los factores de riesgo de recurrencia de la crisis febril? Entonces los factores de recurrencia son edad, ¿ya? Obviamente que si es desde los 6 meses a los 5 años, si empieza antes, si empieza a los 6 meses la crisis o a los 7, obviamente que tienen más riesgo de que recurrir. El tiempo entre la crisis y el inicio del cuadro febril, si es menos de una hora, tiene más posibilidades porque no se pueden prevenir.
antecedentes familiares de crisis febriles, dijimos que había una cierta predisposición genética, por lo tanto es más probable. Si la cuantía de la fiebre es menos de 40 grados, y obviamente aumenta en relación al número de factores de riesgo. Con un factor de riesgo, el riesgo de recurrencia es un 20%. Con dos factores, un 30%, y sube hasta un 70% si tiene los 4 factores de riesgo juntos. Entonces son cosas que hay que responder porque los padres siempre preguntan. Ahora, ¿cuál es el predictor de epilepsia después de la crisis febril? Que sea compleja, ¿ya? Una crisis febril compleja tiene más riesgo de recurrencia. Que tenga historia familiar de epilepsia. Con una fiebre menor de 1 hora antes de la crisis, un electroencefalograma normal y convulsiones tardías, más de 36 meses. Entonces acá hay algunas que son menores, dice convulsión febril compleja, historia familiar de epilepsia, duración de fiebre menos de 1 hora y anomalías en el neurodesarrollo. ¿Ya? Son otras tablas que aparecen diferente a la de Shiner. Otra pregunta, ¿cómo puedo prevenir? ¿Puedo prevenir las crisis? O sea, siento que mi hijo se muere en la primera crisis y yo no quiero que nunca más vuelva a tener una segunda. ¿Qué puedo hacer? Otra pregunta que es súper frecuente. Entonces, esto fue una revisión Cochrane, donde se hizo una revisión sistemática del sistema de database de Cochrane. Se hizo otro sistema de bases de los efectos colaterales y otro tipo de tecnología en salud. ¿Ya? Se revisaron estos 3 y se preguntaron lo mismo. ¿Cuáles son los efectos de los tratamientos administrados para prevenir crisis febriles durante los episodios de fiebre en niños con 1 o más crisis febriles simples? ¿Ya? Todo esto está dirigido a crisis febriles simples. Entonces se hicieron estudios donde se revisó todo, incluso los estudios que después se retractaban, porque uno tiene que seguir un estudio y ver qué pasó años después. Si tenía criterios predefinidos, si los textos eran potencialmente relevantes, que tuvieran criterios de inclusión, que tuvieran más de 20 casos, que tuvieran protocolos para signos de alerta, que midieran riesgo relativo y que dijeran cuál era la evidencia. Y los niños que habían tenido una crisis o una segunda crisis se controlaron a los 6, a los 12, 18, 24, 36, 48 y 60, 72 meses después. ¿Ya? Se midió el riesgo relativo en ambas y se empezó a ver qué pasaba con ellos. Entonces nosotros sabemos que se podrían prevenir las crisis febriles. Puede haber una prevención intermitente. Y la intermitente es la que nosotros evitamos que el niño convulsione. No evitamos la convulsión prolongada, sino que evitamos que convulsione. Y esta convulsión intermitente es las primeras 48 horas de fiebre. O sea, un niño que ya hizo una primera crisis y que uno no quiere que venga a hacer, ¿qué pasa si en las primeras 48 horas de fiebre yo utilizo cualquiera de estas tres indicaciones? O antipiréticos en los cuadros febriles, o medidas físicas para bajar la fiebre, o benzodiazepina durante los eventos febriles. Ese es un tipo de prevención intermitente. Y también hay otra prevención que se llama prevención continua. ¿Qué pasa si yo a este niño que convulsionó una vez o una segunda vez, yo uso una prevención diaria con uso de antiepilépticos diario por un tiempo no menor a 2 años, o hasta que cumpla 5 años? ¿Y con qué podría ser? Ácido valproico, fenobarbital, y recientemente se está estudiando el levetiracetam. Entonces acá buscaron evidencia de qué pasaba con todo esto. Primero, intermitente, dijimos que antipiréticos en los episodios febriles, benzodiazepinas, otros antipilépticos. Entonces, ¿qué pasó con los antipiréticos y métodos físicos? Nosotros vemos acá, ¿cierto? Este es un estudio donde sacó un riesgo relativo. Esto favorece el ibuprofeno o paracetamol. No puse todos porque vamos a hablar de los que más se usaron. Y tenemos claramente demostrado que los placebos, incluso el placebo, dice aquí una cosa extraña, previene más que el ibuprofeno o una convulsión febril. O sea, el ibuprofeno no nos va a prevenir una crisis. El niño se va a sentir mejor, el niño va a estar más aliviado por la fiebre, pero no nos va a favorecer la prevención de la crisis. ¿Ya? O sea, claramente no hay que usarlo. O sea, no hay que usarlo para prevenir la crisis. Sí hay que usarlo para que el niño no esté tan febril.
ellos no buscaron efectos adversos, así que no sabemos si hubo efectos adversos del uso de antipiréticos. También se vio cuáles son los efectos de las medidas físicas intermitentes para prevenir una segunda crisis febril. ¿Ya? Y se buscó, pero no se encontró ningún trabajo. Solamente se encontró un trabajo, pero que era prevención de convulsiones febriles complejas. ¿Ya? E igual decía que no había ninguna significancia. Ahora, antiepilépticos o benzodiazepínicas y prevención de crisis. ¿Qué hay de esto? La pregunta, ¿cuáles son los efectos de las benzodiazepinas intermitentes dados en los episodios de fiebre para prevenir crisis febriles simples? O sea, un niño que había tenido crisis febriles simples entre los 6 meses a 5 años, si nosotros usábamos diazepam intermitente. Dijimos los primeros 2 días de fiebre se usa una carga de 0,5 miligramos y después se sigue por 0,2 miligramos cada 8 horas por 2 días. Entonces teníamos aquí 152 niños en los que se usó diazepam intermitente. El 12,5, o sea 19, tuvieron crisis en relación a los que se usó placebo, donde eran 137 niños y el 46%, o sea el 33,5, tuvo crisis. O sea, claramente aquí dice que favorece el diazepam intermitente. ¿Ya? Pero esto tenemos que verlo, acuérdense que ellos dijeron 6, 12, 18, 24, 36, 48, 50, 72 meses. Acá hay otro grupo que también encontró que había algo significativo, pero acuérdense que esta línea es el límite, o sea, aquí da lo mismo usar o no usar. Aquí favorece el diazepam, aquí favorece el placebo. Hasta ahora hay un cierto, que uno podría decir, sí, podría favorecerlo. También se usó clobazam, que es una de las cosas que se encontró menos efectos colaterales, ¿ya? Y también salió lo mismo, o sea, favorece el diazepam para prevenir convulsiones intermitentes, dados en los primeros 2 días del episodio febril. Pero ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué esto es relativamente extraño? Porque acuérdense que se midió a los 6, a los 12, 18, y se veía que la verdad es que el grado de evidencia bajaba. Incluso acá, a los 72 meses, prácticamente 1,31, o sea, perfectamente tenía igual la cantidad de crisis, o una importante cantidad de crisis, usando el medicamento. O sea, a los 6 meses podía haber un efecto, a los 18 meses había bastante efecto del medicamento, pero más tarde, sencillamente, no funcionaba. ¿Y qué pasaba con los efectos colaterales? O sea, el 30% de los niños tenía efectos colaterales. Entonces, si ya dijimos que una crisis febril simple era una crisis que duraba menos de 5 minutos, que realmente tenía menos de 15 minutos, que tenía una evolución muy adecuada, entonces, ¿por qué le estoy dando diazepam intermitente cuando tengo un 30% de posibilidades de tener efectos colaterales? ¿Qué es lo que se vio estos efectos colaterales? Hiperactivos, niños que se caían, niños atáxicos que se golpeaban la cabeza, porque después se sienten muy bien los niños, después de la crisis febril. Entonces los efectos colaterales realmente totalmente favorecían al placebo. Los niños con placebo, o sea, no tenían ningún efecto colateral, y los niños a los cuales se les daba diazepam intermitente, tenían un 30% de efectos colaterales que eran casi incompatibles con decir úselo. Lo otro, en algunos casos, las mamás llegaban más agitadas porque los niños se dormían y ellas ya pensaban que había algo grave que le estaba pasando. Y en otro caso, una depresión respiratoria. Entonces, no es menor el efecto colateral que vamos a dar a un niño que tiene una convulsión febril simple y que nosotros empezamos esto diciendo que no tenía efectos colaterales, ni en la parte cognitiva, motora y conducta. Entonces, hay que dar una sola línea de indicaciones. Y por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos diciendo y, por lo tanto, el diazepam o el tratamiento intermitente para prevenir las crisis no está aprobado. Ahora vamos a los tratamientos continuos, ¿cierto? Antes se usaba mucho la terapia antiepiléptica crónica con 1, 2 o 3 crisis. ¿Ya? Entonces, también pasa lo mismo que pasaba con el diazepam.
inicialmente, 6 meses después, la primera crisis, la segunda crisis, la tercera, pero ya hacia los 60 meses ya no tenía efecto. ¿Ya? El grado de evidencia muy bajo y prácticamente decía que no debía usarse. Ahora los efectos colaterales, ustedes pueden ver que realmente era importante. Entonces, así como hablamos con el del diazepam para prevenir las convulsiones recurrentes, febriles, entonces realmente el fenobarbital tampoco es una elección para esto. El valproato, el ácido valproico, que también se ha usado, tiene también un efecto positivo, o sea, a los 6, 12 o 12 meses, ya, pero después se hace inefectivo. Bueno, acá es otro para decir que no debe usarse. ¿Ya? La fenitoína, la carbamazepina, son inefectivos para prevenir la crisis y eso se ha sabido siempre. Así que eso no se puede. No es necesario darlo y no es necesario probarlo porque no previenen. Y acuérdense, esto fue solamente en esto, se buscaron todos los RCT y solamente veían a los 12 meses y la verdad es que el grado de evidencia era muy, muy bajo porque prácticamente daba lo mismo en cuanto a prevención de las crisis, darle que no darle. Y los efectos colaterales eran mucho mayores. Y acá, esto como para dejar el sello de que la verdad es que es lo mismo, aquí tenemos nosotros el placebo, que es y el no tratamiento, que no le damos nada, y la verdad es que la curva era muy similar a los 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 72 meses de la benzodiazepina, del ácido valproico y del fenobarbital. Entonces, la verdad es que después de esto se concluye que acuérdense que no todos los niños recurren y que por lo tanto prácticamente terminaba siendo lo mismo. Conclusiones: falta evidencia para los antipiréticos o métodos físicos. Hay dificultades en la elaboración de las conclusiones definitivas sobre la eficacia de cualquier beneficio clínico a largo plazo de los anticonvulsivantes intermitentes, clobazam, diazepam, para reducir recurrencias de las crisis en algún momento puntual. Falta de coherencia de los resultados a lo largo del tiempo y métodos débiles de series clínicas randomizadas. Y los efectos adversos como hiperactividad, letargo, ataxia, sedación, asociados no hacen posible que se usen. Los efectos adversos de los antiepilépticos a largo plazo, 30-40%, superan los beneficios de prevenir las convulsiones febriles simples. Por lo tanto, no se recomienda la medicación antiepiléptica continua o intermitente para prevenir las convulsiones después de una primera convulsión febril simple debido a los efectos adversos. ¿Ya? Y el uso antipirético obviamente no es capaz de reducir la recurrencia de las crisis. Así que lo único que podemos indicar son las benzodiazepinas de rescate para evitar crisis prolongadas. O sea, nosotros cuando indicamos diazepam o midazolam en estas dosis, nosotros no estamos previniendo las crisis febriles, estamos previniendo las crisis prolongadas o un estatus epiléptico, ¿cierto? Y se da, como siempre, después de los 5 minutos de crisis. ¿Ya? Así que es lo único que podemos nosotros hasta ahora indicar y que está claramente demostrado que si uno usa un benzodiazepínico y previene un estatus epiléptico, realmente el efecto producido es significativamente superior al dejar una crisis que dure, que sea muy, muy prolongada o que llegue a un estatus. Bueno, este es un trabajo que nosotros hicimos el año 2008, es bastante antiguo. Reclutamos 192 niños con crisis febriles y se realizó un seguimiento al 83%, el resto se perdió o no asistió o no quiso seguir. Y aquí lo que nosotros vimos que la mayoría de las crisis febriles obviamente fueron convulsiones febriles simples, el 80%, recurrió un 34%, y vimos que los antecedentes familiares de epilepsia y tipo de crisis son factores de riesgo asociados a recurrencias,
no lo seguimos bastante. Acuérdense que la recurrencia aquí fue a 5 o 6 años, o sea, el seguimiento nosotros no tuvimos la posibilidad, así que no pudimos ver cuáles seguían hacia epilepsia. Esta es una escala en la cual nosotros vemos un histograma donde vemos que en realidad la mayor recurrencia, o sea, la mayor frecuencia de las crisis febriles está a los 18 meses y tienen una amplia dispersión. Acá, para ver función de sobrevida, según los antecedentes familiares de epilepsia, los pacientes que tenían antecedentes familiares de epilepsia recurrieron mucho más. O sea, la sobrevida sin crisis era muy baja, hacia los 40-50 meses, en relación a los que no tenían antecedentes familiares de epilepsia. Y según tipo de crisis, las crisis febriles complejas, la sobrevida, o sea, sin crisis de epilepsia era mucho menor que si las crisis eran febriles simples. Bueno, ¿qué concluimos nosotros? Que lo mejor es abordar la ansiedad de los padres, y esta es una parte clave en el manejo de las convulsiones febriles, porque los padres generalmente ellos creen que su hijo se murió. O sea, tuvo una crisis, se puso cianótico, no respiraba. Por lo tanto, es una buena práctica apoyar a las familias con una información sobre convulsiones febriles y datos de contacto. Ojalá uno siempre le pregunte, ¿y dónde vive? ¿Cuánto se demora en llegar al primer lugar más cercano? Dejarle obviamente las benzodiazepinas de rescate y que la usen una sola vez, porque hemos tenido más que problemas mucho más graves por usarla 2 veces, por paro respiratorio que pueden producir. ¿Ya? Y tranquilizarlos siempre sobre la naturaleza benigna, insisto, de las crisis o convulsiones febriles simples. ¿Ya? No estamos hablando aquí de las complejas. Por eso es importante saber clasificarlas. La otra pregunta, ¿esto puede ser una epilepsia? O sea, ¿tiene riesgo mi hijo de tener una epilepsia? Bueno, puede, ¿cierto? Sabemos que existen las crisis febriles llamadas PLUS, sabemos que existe el síndrome de Dravet, y sabemos que existen otras encefalopatías epilépticas que se inician en la infancia, en el periodo lactante, y también se asocian a episodios febriles. Entonces, hay epilepsias que debutan con crisis febriles. Y tenemos entonces el espectro de las convulsiones de síndromes de epilepsia genéticas. Antes se decía generalizada, pero después lo cambiaron por genéticas, cuando se descubrió cuáles eran los genes que estaban asociados. Se llama espectro de convulsiones genéticas asociadas a crisis febriles, que es un síndrome de epilepsia familiar asociado a crisis. Entonces, ¿cuál es el espectro? Podemos nosotros tener crisis, solamente estos pacientes tienen crisis febriles. Pero ¿qué es lo que tienen a favor de esto genético? Como para que uno lo empiece a pensar, es que tienen estatus generalmente. ¿Ya? Tienen más estatus o puede durar más allá de los 5 años, 6, 7 años, aun cuando sea con fiebre. Entonces, ese puede ser un espectro clínico. El otro son crisis febriles plus, o sea, tienen algo más. ¿Ya? Aquí pueden tener crisis con un tipo de ausencias mioclónicas, clónicas, atónicas o focales, o sea, completamente diferente. Y ya podemos llegar al espectro de las encefalopatías epilépticas. ¿Cuáles son los genes que se han encontrado? El SCN1A, ¿cierto? Que es el más conocido, el 1B, y otro gen que se está encontrando después, aunque prácticamente el 90% de este espectro de crisis febriles de esta epilepsia genética, asociada a esta epilepsia genética. Y las encefalopatías epilépticas que nosotros tenemos, el que más le teme a uno es este síndrome de Dravet. Entonces, esta epilepsia con crisis de origen genético, son crisis, los pacientes tienen crisis febriles clásicas, pero que persisten más allá de los 5 años, o aparecen con crisis afebriles. Este síndrome electroclínico comienza en la niñez, pero ocasionalmente puede comenzar más tardíamente. Hay ciertas mutaciones asociadas a mayor susceptibilidad de crisis febriles, y eso hizo que en Reino Unido, un tiempo antes, ahora ya lo dejaron, pedían pruebas genéticas para todas las crisis febriles, pero ahora la dejaron solamente para crisis febriles complejas, estatus febriles y convulsiones febriles y afebriles. Entonces ahí ellos piden este estudio genético que uno puede pedir o solamente el gen SCN1A o pedir el panel de epilepsia, que en el fondo sale lo mismo, si uno pide uno solo o los piden todos, que son 306. Entonces, es importante saber que cuando hay un síndrome de crisis febriles
que se prolongan más allá de los 6 años o que van con crisis febriles, entonces es necesario hacer este examen, como para decirle a los padres que lo más probable es que esto no sea sencillamente una crisis febril simple, sino que hay una tendencia familiar y que probablemente por eso se dice que cuando un hermano tiene una crisis febril hay más riesgo, hay un 20% de riesgo, pero en este caso el riesgo es mayor. Nosotros el 2014 publicamos, porque tuvimos 3 casos, ya todavía sabíamos poco de esto, porque estos casos son más antiguos. Tuvimos 3 niñitas, que justo son más frecuentes en hombres, pero encontramos 3 niñitas que tenían crisis febriles complejas, ¿cierto? Hemigeneralizadas, mioclónicas, y que hacían estatus febriles recurrentes. Empezaron entre los 2 y los 7 meses de edad. A pesar de la recurrencia de las crisis febriles y los estatus epilépticos, tanto el desarrollo psicomotor como los estudios electrofisiológicos y la resonancia magnética cerebral antes del año fueron normales. Entonces eran niños que llegaban frecuentemente a urgencia y se hospitalizaban porque hacían fiebre y hacían estatus epilépticos, o hacían fiebre y hacían convulsiones hemigeneralizadas con parálisis de todo. Y que uno los examinaba y la verdad es que los niños eran normales, ¿ya? Por lo tanto, empezamos a estudiar a estos niños y descubrimos que después empezaron a hacer crisis febriles después del año, empezó a deteriorarse su desarrollo psicomotor, por lo que le pedimos un estudio de mutación del SCN1A, ¿ya? Y descubrimos que tenían un síndrome de Dravet, ¿ya? Estos niños reunían este puntaje que se llama puntaje de Hattori, o tabla de Hattori, ya que era un puntaje de riesgo de tamizaje, que ya no se usa porque ya se conoce mucho. Entonces se veía si las crisis febriles se iniciaban precozmente, había más de 5 crisis febriles, hemiconvulsiones focales, mioclónicas prolongadas o inducidas por un baño caliente, ¿ya? Entonces había mucho más riesgo y nosotros podíamos hacer el estudio genético. Aquí nosotros hemos estudiado causas genéticas de 27 niños con síndrome de Dravet clínico y descubrimos que teníamos 23 niños, o sea, el 85% tenía una mutación en el canal de sodio. ¿Ya? Acuérdense que se descubrió recién en el 2001, o sea, es una cosa hace 20 años, ¿cierto? Pero es algo muy, muy nuevo. ¿Ya? Y hasta la fecha hay más de 1.200 mutaciones en este canal de sodio identificadas. Y el resto eran 25, 27, y el resto, ¿qué era lo que tenía? Tenía otra mutación. ¿Ya? Teníamos una mutación, una sinaptopatía, que era mutación del gen de la sintaxina, y otros que eran niñas, ¿ya? Y que tenían esta variante de protocaderinas. Entonces también hay que pensarla porque también se asocian un poco, como se inician en el lactante, se asocian mucho con convulsiones febriles, pero más que nada a veces es porque el niño tiene muchas convulsiones febriles en el primer año. Entonces puede ser nada más que una coincidencia, ¿ya? Y la encefalopatía es muy parecida a la del Dravet. Este síndrome de Dravet, vamos a hablar un poco más de ese porque es el más frecuente, tiene una fase febril donde los niños hacen crisis febriles y son normales hasta los 8 o 18 meses inclusive. Después de eso viene una fase catastrófica entre los 1 y los 5 años, donde tienen múltiples otros tipos de crisis y ya aparece un deterioro del desarrollo psicomotor, mental, motor, cognitivo. Y después está la tercera fase, que es la fase secuelar o estabilización, que ocurre un poco antes de los 10 años. Como me habían preguntado antes, ¿cuál era la herencia? Ya la herencia autosómica dominante, pero el 94% son mutaciones espontáneas. O sea, en este caso, a todos los padres se les buscó el gen y no tenían. Solamente en este porcentaje, un 20, 15, 11, son 16 pacientes de 239, o sea, sería como menos del 5%, un 6%, había mutaciones en algunos padres que eran heterocigotos, ya, o mosaicos. Entonces, a pesar de que hay una herencia autosómica dominante, la mayoría son mutaciones post-cigóticas. O sea, esos padres, es importante hacerlo a los padres porque
uno tiene que decirle que ellos no tienen riesgo, o sea, tienen el mismo riesgo que la población general de tener otro niño con síndrome de Dravet. A diferencia si ellos son portadores. O sea, si ellos son portadores, siendo autosómica dominante, hay un 50% de posibilidades. Y eso, por eso es importante estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que saber? Es que el Dravet es una encefalopatía epiléptica con un fuerte componente genético, que las mutaciones son casi un 70%, las mutaciones de novo, que en un 25% las mujeres son negativas, ¿ya? Y que algunos, las que son negativas, tienen esta mutación que nosotros encontramos de las protocaderinas, que igual aparecen, que igual los niños aparecen con convulsiones asociadas a fiebre. En realidad, la paciente que nosotros tuvimos llegaba frecuentemente con una, dos, tres, un clúster de convulsiones, y se describe así como un clúster de convulsiones más que un estatus, y siempre estaba resfriada, o siempre estaba febril, o siempre nosotros no encontrábamos la parte febril, pero la mamá decía que había estado febril. Entonces es fácil confundirse. Ahora, ¿cuál es la mortalidad? Porque también me preguntaron la vez pasada, la mortalidad es un 3,5%, la mayoría por esta muerte súbita. Pero si nosotros vemos la mortalidad de todas las convulsiones, ¿cierto? Estudios hechos ya así, pero a alta escala, encontramos bastante, 2,3, 1,6, el riesgo es bastante más alto de fallecer en un niño que tiene, en una persona que tiene convulsiones o una epilepsia, que también, o sea, y esto no es tanto más alto, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de nuevo en esto? Que insistimos que dada la naturaleza benigna de las convulsiones febriles, ¿ya? Y la alta frecuencia que encontramos en un servicio de urgencia, acuérdense que de una primera convulsión, el 70, casi el 70-75% son convulsiones febriles, tenemos que saber mucho de ellos, y una de las cosas es que no se recomienda la prevención con benzodiazepinas por los grandes efectos adversos que tienen. Y lo que sí se recomienda es darle apoyo a los padres con contacto adecuado de servicios médicos, o sea, decirle que, bueno, que tienen que estar. Yo siempre les digo, mire, tomen el tiempo en lo que ustedes se demoran, hagan un ejercicio. ¿Cuánto se demoran en llegar a cualquier centro más cercano? ¿Ya? Y búsquenlo. Tengan a mano las benzodiazepinas en su casa. Los papás no las tienen nunca, en realidad. Eso lo sabemos, no las tienen. No la compraron, se vencieron, es difícil encontrarla porque necesitan receta retenida, pero tienen que tenerla. Hay que informar que la recurrencia es un 30%, ¿ya? Por lo tanto, va a ocurrir, o sea, tienes que tener los medios, manejo de primeros auxilios, y también insistir en que a pesar de todo, las convulsiones febriles simples son como benignas. Y sí dejar la prevención de crisis prolongadas o terapia de rescate con el diazepam rectal. Nosotros usamos midazolam bucal, en algunos casos lo usan intranasal. Bueno, eso es entonces lo que les quería hablar. Creo que hablé bastante, porque yo soy súper buena para hablar. Espero no haberlos aburrido y que les haya quedado medianamente claro, por lo menos, lo de las crisis febriles. Buenas noches, doctor Hernández. Le habla Rafael Prudencio desde Sucre. ¿Cómo está, Rafael? Yo he leído unos artículos sobre el tratamiento de la fase aguda de la convulsión febril con el diazepam y con la melatonina para prevenir la convulsión febril simple. ¿Tiene usted algún conocimiento, algún comentario sobre ello? Sí, cuando se usó... 8 horas 48, 72 horas. Cuando se hizo la revisión del Cochrane, se hizo con melatonina, con zinc y con 2 o 3 cosas más, y no hubo efectos, digamos, significativos. O sea, en algunos niños habían, a los 6, 12, 18, o sea, eran como, no eran reproducibles en el tiempo. Sí. A los primeros 6 meses reducía harto el riesgo, a los segundos 12 meses no reducían el riesgo, a los terceros, entonces los efectos no son tan reproducibles como para recomendarlo.
¿ya? Lo mismo que los benzodiazepínicos. En cuanto a la melatonina, también se usó zinc y piridoxina, y exactamente fue lo mismo. Sí. Así que no lo recomiendan. O sea, por lo menos no, uno dice, por lo menos no tiene efectos colaterales negativos, ¿ya? Pero Claro. positivos, hacían que prevenga de todas maneras, no. Es necesario recalcar que la convulsión febril simple es generalizada, es con temperatura, es cuando la temperatura está subiendo alrededor de 38,5, ¿no es cierto? Sí. Para poder diferenciarla de la convulsión febril compleja. Y es diferente el manejo de la convulsión febril simple que la convulsión febril compleja. Absolutamente. Y siempre hay que buscar la causa de la fiebre. O sea, algo ha ocasionado la fiebre. O sea, no es que porque el chico tiene convulsión le dio fiebre, sino que hay algo que ha ocasionado la fiebre, aparte de tratar el cuadro agudo inmediato que causa mucha angustia en los padres y el médico de emergencia, ¿no es cierto? Hay que buscar la causa de la fiebre y tratarla, para después hacer la investigación y ver las cosas. Si hay alguna otra cosa más que hacer en una convulsión febril simple o una compleja. También hay unos artículos que cuando yo estaba en Santiago, leí un artículo de una doctora que no me acuerdo, en Inglaterra, de unos presos que tenían epilepsia refractaria y después fallecieron, les hicieron autopsia y encontraron que tenían esclerosis temporal mesial. Yo le estoy hablando del 80, ¿ya? Y yendo hacia atrás en la historia clínica se encontró que esta gente había tenido 2 o más convulsiones febriles cuando niños. Y he encontrado unos artículos también ahora que las lesiones del lóbulo temporal pueden estar relacionadas, las alteraciones en el lóbulo temporal pueden estar relacionadas con convulsión febril y pueden terminar estas lesiones del lóbulo temporal siendo una esclerosis mesial temporal. Esclerosis temporal mesial. Sí, sí, efectivamente se mencionan bastante. Ya se mencionan bastante, pero ahora probablemente todavía nosotros creemos allá que todas estas crisis febriles complejas, las que duran un poco más, son capaces de generar una esclerosis mesial temporal. Ya, pero también en niños que hemos tenido operados de esclerosis mesial temporal, hemos encontrado mutaciones somáticas en el tejido resecado. Entonces, eso está bastante en estudio y yo creo que falta un poco más como para estar seguro. A mí siempre me ha preocupado eso. O sea, yo digo, si son tan frecuentes las crisis febriles, porque vimos lo frecuente que eran, claro. 5%, 10%, quizás somos igual que los japoneses nosotros y tenemos más. Entonces, ¿por qué no vemos más esclerosis mesial? Entonces, ¿cuál es la causa de que no veamos tanta esclerosis mesial como convulsiones febriles? Y bueno, cuando empezamos a leer los papers y a ver algunos pacientes a los cuales se les hacía estudio genético del tejido extirpado, se veía que esto tiene alguna alteración genética. Incluso leímos 2 o 3 papers que están claramente, son niños que tienen un mosaicismo somático en los cuales este tejido mesial hipocampal es el que está mutado. Ya, pero en realidad son 2 o 3 casos ahora, pero yo creo que probablemente lo que tienen que hacer es que los niños con esclerosis, con las personas de esclerosis hipocampal, que se operaron, que nosotros operamos allá, niños que tienen, adultos que tienen epilepsia refractaria, quizás seguir haciéndole a todos esos tejidos estudios genéticos, más que un estudio anatomopatológico. Y quizás ahí vamos a encontrar más. Yo creo que todavía falta un poco de tener más N, o sea, más personas, ya como para saber si esto tiene esta relación directa. Pero hasta ahora es lo que se piensa, o sea, que las convulsiones febriles pueden llevar a esclerosis hipocampal y con ello a una epilepsia refractaria a largo plazo. Muchas gracias. Doctora Marta, ¿cómo está? Doctora Fabiana, aquí de Santa Cruz. Cuénteme, doctora Fabiana. A ver, como aquí tenemos bastante pediatra escuchándola a usted, muchas gracias por su charla, muy interesante.
Y muchos de ellos actúan en la emergencia, ¿no? Entonces, quisiera recalcar eso que usted dijo, que es tranquilizar a los padres. Pero por otro lado, nosotros aquí en Santa Cruz, bueno, en todo Bolivia, nosotros no contamos con el benzodiazepínico de rescate. No tenemos Solid, Diazepam, Midazolam intranasal, que están usando bastante allá en Chile. A veces logramos en farmacias artesanales que nos fabriquen supositorios de diazepam, pero los tienen que mantener en la heladera y solamente dura 3 meses y el costo no es barato porque son farmacias artesanales. Entonces, no es tan fácil dar un benzodiazepínico de rescate. Yo creo que en todo Bolivia, porque en Santa Cruz manejamos bastante remedio y aquí realmente los padres que tienen es porque se hacen traer. Mismo así tampoco no tenemos el Clobazam, los que se hacen traer Grifoclovan, claro, otras cosas es de afuera. Entonces, y tenemos bastante población que vive lejos de la ciudad, ¿no? Entonces, la voy a poner en una situación de un niño que es prematuro, que viene por una convulsión, tiene 15 meses, segunda vez que convulsiona, fue corta, 5 minutos, vive el puesto de salud más así, lejos, más rural. Entonces es una situación que quizás en un primer momento tranquilizar y todo, pero yo quisiera poder explicar que tiene que ser derivado al neurólogo, porque nosotros tenemos que ver todo el contexto, ¿no es cierto? Y quisiera saber su opinión en esta situación. Usar, no usar intermitente, continuo. Sí, en realidad sí es difícil, ¿eh? O sea, porque nosotros nos hemos enfrentado aquí en Santiago, a pesar de que todos somos más, estamos más en el centro, pero hacia Cajón del Maipo hay gente que cuando ocurren las nevazones se queda sencillamente todo el invierno ahí, ¿ya? Y tomamos en cuenta eso. Pero hablando del diazepam, nosotros no usamos diazepam, usamos el diazepam que viene en ampollas, ese que se inyecta lo usamos rectal, ¿ya? Y tiene una buena posibilidad de usar. El midazolam, también usamos el midazolam inyectable, ya en uso bucal, en la mucosa bucal. Ya antes mandábamos a hacer esto a la farmacia, pero resulta que duraban poquísimo, y cuando el niño tenía la convulsión, estaba pero ya absolutamente pasado moda, o sea, ya había vencido. Así que lo que estamos usando ahora es el diazepam en ampollas, pero rectal, y el diazepam, y los estudios son hechos con diazepam bucal o rectal, los estudios del Cochrane, ¿ya? Y dicen ahí que son efectivos, ¿ya? Para prevenir la convulsión prolongada, ¿ya? Así que se pueden usar esas mismas ampollas, hay que tenerlas nada más. Y es mucho más difícil, o sea, uno tiene que enseñarles cómo romper la ampolla sin que por el nerviosismo se rompan las manos y sea peor. Y que calculen una dosis ínfima, ¿ya? En una ampolla que trae 2 miligramos, 10 miligramos en un ml más o menos. O sea, es difícil. Sí. ¿Ya? Pero nosotros, tal como tú lo dices, Fabiana, en algunos niños hemos dejado terapia prolongada, que queda muy lejos. ¿Ya? Lo hemos usado. O sea, sencillamente porque el riesgo, sobre todo niños que uno sabe que se van y que no los va a ver de nuevo, se los hemos dejado y bajan, cuando están muy hacia arriba de la cordillera, a buscar su receta. Pero son los menos, ¿ya? Son los mínimos de casos, porque realmente hay efectos colaterales a largo plazo y claro, que el efecto colateral ahí de un estatus no tratado sería mucho mayor. Eso yo creo que hay que conversarlo caso a caso. O sea, yo no estoy pensando en que uno tiene que velar por lo que pasa. Una cosa es lo que uno se dice a nivel poblacional, ¿ya? O sea, como cuando uno dice, no, es que en la epidemiología, por cada 100 personas hay 10 que no van a tener nada, ya, pero hay un montón de gente que va a tener, son poquitas, si a uno le toca, es horrible. Entonces, por eso es que tiene que verse caso a caso. Yo creo que en algunos casos, pocos, se ha dejado tratamiento. Así que no está mal dejarlo. Me permiten, doctora, nosotros, cuando yo vivía en otro lugar de Bolivia, yo tenía ya mucha convulsión febril. Y nosotros
damos el diazepam, que vienen ampollas, pero rectal. ¿Cómo hacíamos? O sea, de acuerdo al peso del niño, dosificábamos el diazepam, cargábamos la jeringa, la cantidad de diazepam que le correspondía al niño, más aire, con el cobertor de la jeringa puesto, cortábamos la punta del cobertor y usábamos como bitoque con más el aire e introducíamos directamente en el recto. Porque sabemos que la absorción a nivel rectal es tan rápida como por vía venosa. Eso usamos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el diazepam que viene inyectado. Eso quería opinar. Y lo mismo estamos usando nosotros ahora. Claro que sí. ¿Ya? Porque realmente, como dice Fabiana, esos famosos supositorios que uno manda a hacer se echan a perder luego, vencen, y realmente el que más dura, o sea, una ampolla de diazepam puede durar muchísimo. ¿Ya? Es que, y lo otro es que hay que enseñárselo a la mamá a usarlo, si es la mamá la que lo tiene que usar. ¿Ya? Claro. Y ahí nos costaba un poco. Esto hay que enseñarle a la mamá. Si yo les decía, la mamá tiene que ir tiene que andar en la cartera con la jeringa y con su ampolla para que así la trate y la convulsión no se prolongue y tenga tiempo de llegar al hospital. Pues para eso, o a un centro de salud. Y decirle que no doble la dosis, porque a veces cuando, claro, o sea, cuando la mamá ve 5 minutos, uno dice 5 minutos es una eternidad para una mamá cuando ve a su hijo convulsionando. Entonces, no asustarse, tomar. Yo le digo, mire, lo primero que haga, tome el tiempo. Todo el mundo tiene ahora celular, y el celular tiene una función, aprenda a usarlo. Tome el tiempo y vea cuando ha pasado el tiempo y ahí usted usa esto. ¿Ya? Y la verdad es que las mamás lo hacen y le digo, tiene que hacerlo y usted tiene que ser experta en esto. Va a tener que ser ella la enfermera, ¿ya? La que va a tener que reducir el tiempo de la fiebre y prevenir el estatus, que tiene tantos efectos colaterales. Otra pregunta, doctora, le quiero hacer. ¿Cuál es su experiencia en los casos de GEF Plus? Como sabemos que la mayoría son realmente, cada vez se está viendo más que tienen asociación, ¿no?, con los genes. ¿Logra mantenerlos en benzodiazepínico de rescate si no hay la posibilidad de hacer un panel genético? Obviamente sabemos que la mayoría tiene sí asociación genética, pero ¿logra mantenerlos? ¿Ha logrado mantenerlos solo en benzodiazepínico de rescate? La verdad es que nosotros tenemos bastantes pacientes, pero no hacemos, por ejemplo, los niños que tienen convulsiones que llegan más allá de los 6 años, ¿cierto? Convulsiones febriles, y que nosotros sospechamos que tienen convulsiones febriles plus, le hemos hecho, y claro, no han salido, ¿ya? Y les dejamos más adelante, no les dejamos tratamiento. O sea, durante un tiempo, es que la gente va pasando por modas, ¿ya? Antes los papás, todos querían que le dejaran tratamiento. Ahora que ya saben que hay efectos colaterales, entonces ninguno quiere, incluso casi uno tiene que decirle, pero es que tiene que dejarle tratamiento. No, déjeme, yo vivo cerca, puedo llegar acá, y ellos no quieren. Pero uno les explica todo, ¿ya? Y eso no ha sucedido. Y lo que sí, claro, en los pacientes que hemos tenido otra vez, que ya en eso tenemos que tratar de dejarle lo que sea nomás, porque son bastante resistentes al tratamiento. Ahí empezamos con... Claro, eso decía. Por ejemplo, pacientes que nosotros hasta identificamos un SCN1A, pero hasta ahora ha tenido solamente convulsión febril. Es difícil no dejarle un tratamiento, sí. ¿No es cierto? Continuo. Es difícil no dejarle tratamiento. Sí. No, sí, uno con esto de la genética, a uno como que la vida se le ha cambiado un poco. O sea, uno ya mira de otra forma y como que uno tiende a dejar. Pero lo que decía el doctor Mario, una buena conversación, o sea, una buena conversación con los papás, que uno quede tranquilo y uno siempre tiene que decir, bueno, pida una segunda opinión, o sea, puede ser que mi opinión no sea la mejor, y uno le dice, vaya a ver a este doctor, ya, o busque usted alguno de su confianza, pero igual los papás tienen derecho a pensar diferente. Ahora los papás casi llegan con más información que uno. Llegan así con un... No, es que yo, mire, tengo, y traen papeles y papeles. Sí. Así que uno tiene que ser consecuente con lo que ellos leyeron también. Gracias, doctor.
Listo. Ya no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o Antonio creo que tiene que, o el doctor Mario, que tiene que cerrar. No sé, doctor Mario, ¿usted puede cerrar? Gracias, doctora. Gracias por todos los conocimientos impartidos. Le agradezco muchísimo, ¿no? Espero poder encontrarnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, listo. Nos vemos entonces en otra oportunidad, como dice. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias a todos los Chao, participantes. Gracias a la doctora Hernández por tan nutrida charla. Muchísimas gracias a todos por participar. Ya los vamos a ver en la próxima charla en una semana. Muchísimas gracias a todos y gracias siempre por apoyar a Droguería Inti, a la línea Nutricia, a la línea Bimin y a todas las líneas de Droguería Inti. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Ok. noches. Adiós. Chao.